Elizabeth Zulma Mamani Choque y Denise Marín Ayala. ¿Aquí están? Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Bienvenidos. Muy bien. Me permite, voy a compartir la presentación. Claro, adelante. Bueno, quiero saludar a todos los presentes, agradecerles su asistencia. Para nosotros es un placer ser partícipes del Congreso Nacional de Posgrados en Educación, en su 10ª versión. Reciban todos un abrazo caluroso desde acá, La Paz, Bolivia. La investigación a la que hemos realizado tiene por título Análisis crítico de la evaluación desde la perspectiva de los estudiantes de posgrado en Bolivia. Muy bien, este es el orden que vamos a seguir. Las evaluaciones en posgrado. Bueno, las evaluaciones deben responder a las características de los estudiantes de posgrado y a lo que ellos están buscando, ¿no? Primero tenemos que tomar en cuenta que un estudiante de posgrado es un profesional que ya tiene de 1 a varios años de experiencia en su ámbito laboral y lo que busca es especializarse y de manera general lo que se busca en posgrado es la aplicación del conocimiento. Entonces, en ese sentido, la evaluación en posgrado debe responder a esto, ¿no? Debe responder a que sea innovativo y que esté orientado a la aplicación. Para esto, lo que hemos buscado con nuestra investigación es analizar y mostrar las percepciones que tienen los estudiantes de posgrado actualmente acá en Bolivia, dando a mostrar aspectos tanto positivos como negativos, para lo cual hemos adoptado un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo en el sentido que hemos hecho uso del método etnográfico y cuantitativo se ha seguido el método científico. Para nuestro estudio hemos usado como instrumento la encuesta. A continuación vamos a dar a conocer los resultados. Muy bien, de acuerdo con los resultados de nuestra encuesta, se percibe que los estudiantes de posgrado son el mayor número de ciencias sociales y humanidades, en contraste con el área de ciencias biológicas y agropecuarias, que son los que menos se especializan. Se les ha consultado también de qué percepción de complejidad tienen de sus áreas, ¿no? Siendo que las profesionales del área de ciencias exactas e ingenierías consideran más compleja, con un 86% su área, que las personas de ciencias sociales y humanidades, que son las que menos complejidad le han asignado, con un 43%. También se ha consultado sobre la importancia de los componentes teórico, práctico y aplicativo. Como habíamos mencionado, en posgrado lo que se busca es que se aplique conocimiento y que se genere también conocimiento. En este sentido, se ha consultado qué importancia tiene para cada uno de estos encuestados los 3 componentes. Bien, y los resultados son los siguientes. Para el componente práctico se le ha asignado un 81% de importancia, al componente aplicativo un 72% y al componente teórico un 67% de importancia. También se les ha consultado que dentro de la evaluación, ¿qué porcentaje debería tener cada componente? Se notan los resultados que, de acuerdo con lo que se expresa, la aplicación debería tener una relevancia de un 36% en el momento de evaluar, seguido por la práctica de un 34% y la teoría de un 29%. Bien, también se ha consultado cómo son las evaluaciones a las que ya han sido sujetos este grupo de encuestados, teniendo lo siguiente, ¿no? Que se da a relucir que la teoría es la que más está siendo evaluada, con un 41%, seguido de la práctica y la aplicación, siendo que los objetivos en posgrado son la aplicación de la teoría y la práctica. Entonces estamos yendo un poquito contrarios, ¿no? Va a dar continuidad mi compañera de investigación, Denise Marín Ayala. Por favor. Muchísimas gracias. Primeramente, saludos desde aquí, desde Bolivia, a todos los presentes. Yo daré continuidad con la
segunda parte de la investigación, iniciando con la siguiente premisa. ¿Ustedes sabían que la enseñanza como la evaluación puede llegar a convertirse en un verdadero desafío a la hora de tomar un curso de posgrado? Pues sí, esto es debido a que la mayoría de los estudiantes que optan por tomar un curso de posgrado ya cuentan con una experiencia profesional de 1 o varios años. Y esto dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, además que se suma el tipo de modalidad en la cual ellos deciden tomar el curso de posgrado, que puede ser de manera presencial o virtual. Dicho todo esto, y de acuerdo a la información recopilada, se hizo un análisis crítico con respecto a las expresiones de calidad sobre la educación presencial y virtual a nivel de posgrado. Entonces, de los estudiantes, un 75% optó por tomar su posgrado de manera virtual a lo largo de su formación académica. Y de los estudiantes que tomaron cursos síncronos y asíncronos, se tuvo una percepción con respecto a la calidad de la educación virtual con un 57% de manera positiva, en donde se dijo de que debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, de que es más sencillo asistir a una clase virtual y de que se ahorra más tiempo. En contraste, una parte negativa es de que se evidenció de que existen falencias en la retroalimentación docente y estudiante, falta de capacitación en las tecnologías de información y comunicación. Por otra parte, con respecto a la percepción de la calidad de la educación presencial, se tuvo un nivel de aceptación de un 61%, en donde se dijo de que hay una fácil interacción con el docente, es decir, de que se pueden despejar las dudas al instante, y de que las clases serían agotadoras, esto debido a una mala ambientación de las aulas. Viendo un análisis de las realidades, un 51% de los estudiantes nos dijo de que no están conformes con los instrumentos de evaluación y de que los medios de evaluación deberían ser tomados como métodos innovativos. De los encuestados se dijo que las técnicas de evaluación con las cuales ellos no estaban de acuerdo serían las de interrogatorio y las de observación, y a los que ellos optaron por tomar las técnicas de simulación y solicitud de producto. Además, se hizo un análisis en un escenario de cuarentena, en donde los docentes nos dijeron de que ellos optan por tomar técnicas como interrogatorio, estudios de caso y observación. Y las herramientas por las que optan a la hora de evaluar fueron cuestionarios, presentación de trabajos escritos, exposiciones en línea y gamificación. Además, nos dijeron de que una manera de mejorar la evaluación sería mediante la demostración del conocimiento del estudiante, mejor relación docente-estudiante y capacitación a los docentes. Además de que se vieron alternativas para la evaluación, a lo que nos dijeron de que ellos optarían por el método de una evaluación por simulación, estrategias de aprendizaje de manera participativa y por resolución de casos y por competencias. Además, se les preguntó cuáles vendrían a ser los atributos que tendría que tener un docente de posgrado, a lo cual nos dijeron: número 1, debe tener una formación académica pertinente. Número 2, experiencia profesional. Número 3, experiencia profesional específica en el área. Número 4, cualidades de docencia orientadas a la andragogía. Y finalmente, actualización integral. De los estudiantes que optan por tomar un curso de posgrado o especializarse según su perfil, los resultados nos dieron de que un 34% de estudiantes con inteligencia lógico-matemática son los que más optan por tomar un curso de posgrado y especializarse. Pasando a la parte de la discusión, se vio de que en la mayoría de las universidades aquí en Bolivia hay un incumplimiento de requisitos dado por los estudiantes, de que se debería dar una mayor importancia a la tipología de los estudiantes y de esta manera lograr tener un logro de la competencia, generar medios, una evaluación sustento de experiencia y finalmente adquisición de conocimientos, ya que sin la falta de aplicabilidad se genera conocimientos sin valor añadido. Estudiantes sujetos a la educación en serie. Cambio de escenarios de enseñanza y métodos de evaluación. Se tiene el pensamiento en la actualidad de que todos estamos sujetos al mismo proceso educativo, lo cual es un pensamiento bastante ambiguo y erróneo, se podría decir, puesto que, número 1, las personas poseen cualidades y capacidades diferenciadas. Número 2,
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser particular a cada estudiante, ya que cada individuo es diferente, y para ser motivados y enseñados de acuerdo a su perfil. Ahora daré paso al investigador Jimmy Nardo Sanginés, que pasará a la parte de conclusiones. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos. Buenas tardes. Un gusto tenerlos acá presentes en esta ponencia. Bien, a modo de conclusiones, tenemos que tomar en cuenta que en la investigación realizada, nosotros hemos tomado toda la parte de lo que son el componente o el mundo denominado estudiantes, donde nosotros tenemos que identificar cuáles son las características que cada uno de los estudiantes puede poseer, tal cual también sus atributos. A nivel de docentes necesitamos revisar lo que son las características, atributos que demuestran la pertinencia de ese docente a la hora de dictar la cátedra o ejercer la docencia. Ahora bien, estos dos mundos se interrelacionan mediante lo que es la transmisión y emisión y recepción de lo que son los conocimientos a nivel de posgrado, pero mucho más y de manera más intensiva la parte de la praxis o la parte aplicativa, la experiencia del docente, ¿no? Y entonces, realizando el análisis de datos, hemos visto que la evaluación básicamente es inadecuada, ¿no? Esa como primera conclusión. Luego, tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un docente que es netamente teórico, es decir, no ha tenido experiencia profesional, no va a poder evaluar de manera pertinente y adecuada al estudiante. Tomando en cuenta que a niveles de pregrado se realiza un trabajo intensivo en la parte teórica, más no en la parte de lo que es posgrado, donde requerimos la parte intensiva en la aplicativa y en la praxis. Dado ello, en lo que es posgrado, determinamos que la evaluación no nace de los libros, definitivamente no, nace de la experiencia del docente. Necesitamos docentes pertinentes a la materia, con experiencia y conocimiento no solo en la materia, sino un bagaje mucho más amplio de lo que es la aplicación de los conocimientos a la realidad. Entonces nosotros necesitamos cambiar de escenarios de donde nos encontramos a uno innovativo, donde podamos realmente marcar la evaluación objetiva de los estudiantes en el área de especialización que posea. Tenemos que tomar en cuenta también que existe en la relación docente-estudiante una línea muy delgada en el sentido de marcar la objetividad de lo que es la evaluación. Si bien en algunas investigaciones se muestra la relación docente-estudiante muy pertinente, ¿no? A la hora de evaluar es donde ésta en general tropieza con el sesgo en lo que es la evaluación. Y entonces la importancia de lo que hemos realizado es mostrar que la evaluación es un punto pilar de lo que es la educación. Si nosotros bajamos los niveles de calidad y exigencia de lo que es la materia o la evaluación de la materia o módulo, como ustedes le quieran llamar, la calidad del estudiante va a ser baja. Es lógico pensar que si los estudiantes de una maestría en investigación, al salir defendiendo su tesis magistral, no realizan más investigación, no es que haya fallado el estudiante como tal,
sino el proceso de formación, donde nosotros tenemos que trabajar bajo lo que es el liderazgo en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros los docentes necesitamos ser líderes, líderes que puedan guiar con experiencias, guiar con la aplicación de los conocimientos y con los logros que se pueda tener. Y eso es todo. Gracias, muy amables. Muchas gracias por su participación, excelente exposición. Pues vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas, andamos un poquito cortos de tiempo, entonces pues iniciamos con esta ronda. ¿Alguien desea comenzar? Aquí tenemos a Fernando Soria. ¿Cuál sería su nuevo paradigma para cambiar el proceso evaluativo en los estudiantes que cursan un posgrado? Bien, Fernando, la cuestión es la siguiente. Nos hemos dado cuenta que a veces en las tesis, en las defensas de tesis, tu tribunal no tiene experiencia en el tema que tú estás mostrando o dando a conocer y te están evaluando. El primer paradigma es ser serios en la evaluación, que los que te evalúan sean expertos en el tema, sino cómo te evalúan. El docente de la materia que te está enseñando experiencias, prácticas, teorías, sepa la materia. No solo colocar cuadros de PowerPoint para luego preguntarte en un formulario, ¿no? Que si es falso o verdadero, ¿no? O que escojas de un menú cuál es la adecuada. O sea, eso no es enseñanza, eso es memorización. Lo que tú vendes en el mercado es el conocimiento aplicado. Tú das soluciones a las empresas. Si no, no te mantienes en el mercado. Nadie te va a pagar por decir o defíneme qué es educación, por ejemplo. No. Te van a decir usted enseña y sobre los resultados hablamos de su pago. Así de fácil. O sea, en esta realidad, Fernando, lo que nosotros buscamos es cambiar la forma de enseñar, la forma de evaluar. Y esta evaluación tiene que ser generalmente aplicada. Porque de esa manera nosotros realmente correspondemos a lo que es una competencia. Una competencia educativa no es más que todo el conocimiento, sus experiencias, el ser aplicados a la solución o orientados a la solución de un problema. No podemos romper el paradigma en el cual el docente agarra el libro, saca algunas preguntas del mismo texto, porque se siente inseguro de las respuestas que él mismo podría dar. Entonces, estamos buscando tan solo la memoria, ¿no? Y si tú te pones a pensar, el Google te lleva años luz en lo que es memoria. Pero no te lleva y no te gana en lo que es la experiencia y el logro de dar soluciones a determinados problemas, que es lo que nosotros tenemos que apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se hace álgido en el sentido de lo que es una educación posgradual. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, maestro Jimmy. Fernando tiene otra pregunta, adelante. Sí, claro, bueno, a complementarlo, lo del maestro Jimmy, yo creo que la realidad había sido eso, ¿no? Trabajar bajo competencias. Pero esta contingencia nos ha dado un golpe de realidad al decirnos que trabajar por competencias no ha sido lo más sano y lo tenemos en especialidad por decir, el día de hoy es trabajar en la tecnología y trabajar en la formación del ser. La realidad es que el ser no haya estado formado en su momento ha impactado directamente en las relaciones intrafamiliar, social. Entonces, yo creo que no podemos polarizar ninguno de los tres atributos del conocimiento.
No podemos polarizar que sea mejor un conocimiento práctico, teórico o de ser, porque la realidad y la triste realidad de lo que hemos sufrido actualmente nos ha dado a conocer de forma fría que la integridad del ser es necesaria, y en ese sentido yo considero que sí es necesario trabajar ya no en competencias. Yo no hablaría ya de competencias, yo hablaría de trabajo colaborativo. Yo creo que es necesario potencializar las habilidades de los docentes, de los estudiantes, en función al crecimiento colaborativo. Yo creo que ese es el gran dinamismo que nos está proporcionando esta apertura de la nueva tecnología. Estar en interconectividad. Ya no se puede hablar de un trabajo individual, es imposible. He aquí la situación que nos atañe a todos nosotros, estar en conjunto en este grandioso congreso, porque necesitamos estar en colectivo, necesitamos expresarnos, conocer los diferentes puntos de vista de diferentes personas y por ahí entrar en dialéctica. Okay, esto es lo que yo propongo. Okay, alguien me viene y me pone una antítesis y entre los dos vamos a hacer una tesis desde esta filosofía hegeliana para entender nuestra realidad. No podemos entender la realidad como un aspecto fragmentado, atañando solamente un enfoque. Yo creo que es necesario hablar de un enfoque, de un paradigma educativo en el enfoque evaluativo, desde una integridad del ser. Y creo que en este momento, en estos tiempos, eso sería lo más importante, hablar de la integridad en el proceso evaluativo. Aclarando, gracias, por favor. Fernando. Muy oportuna su participación. Sí, Maestro Jimmy. Sí, por favor, aclarando. En ningún momento se ha dado mayor importancia a la parte teórica práctica. La cuestión es que si te enseñan a sumar 1 más 1, tú puedas sumar manzanas, naranjas y todo lo que se pueda sumar. Y que ese docente pues tenga la experiencia de sumar manzanas, naranjas y todo ello. O sea, yo apoyo que se pueda enseñar, que el docente pueda enseñar, pero en una adecuada dimensión, en el sentido de que yo conozca la teoría y haya llevado esa teoría a la praxis. Porque yo no te puedo enseñar a cavar una fosa sin que yo antes haya cavado como 20. Esa es la lógica. Y lo que tenemos generalmente en nuestro medio es que los docentes leen un libro, enseñan del libro, evalúan del libro y piensan que allí terminó el proceso. Y esa es la gran crítica. La realización de lo que es el ser, la realización de lo que es el conocimiento, tiene fructífero resultado en lo que es la praxis, la parte aplicada, que es en realidad lo que te va a generar remuneración a futuro. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, maestro Jimmy. Tenemos aquí una pregunta de la maestra Alejandra Varela. Nos pregunta, ¿la evaluación en los posgrados y su complejidad se diría que tiene que ver con la ética docente y el perfil? Y bueno, les mando saludos a los colegas bolivianos de México. Enhorabuena por sus excelentes aportaciones. Bueno, gracias por la pregunta. Quisiera empezar diciendo que en cierto porcentaje sí, porque cuando tú estás enfrente a tu tribunal, estás dependiendo de ellos. Y se han dado casos en los que el tribunal podría tener una mala relación con la persona que está dando que está defendiendo su trabajo de investigación, y estos sentimientos podrían intervenir, porque al final del día todos somos humanos, ¿no? Y se ha dado los casos en los que sí, efectivamente ha influido en la decisión que ha tomado o en la nota que se le ha asignado al estudiante. No sé si podría complementar, doctor Jimmy, Denis. Bueno, saludos. Respondiendo, complementando lo que dijo, bueno, en sí tendría que haber una parte muy importante, porque sí influencia. Con respecto a la ética, la importancia de la ética que tiene el docente, se diría que la ética posee una gran importancia para el docente en sí, puesto que mejora la práctica pedagógica y logra mejorar las
reflexión personal y compartida que se tiene, ¿no? Y con respecto al perfil, bueno, un docente de posgrado debe tener el perfil adecuado para dar la evaluación correcta. Por decir, tiene que estar especializado en el área, sino cómo se espera de que pueda evaluar. Como ya se había dicho, un estudiante de posgrado ya viene con una experiencia profesional, ya viene con ciertos conocimientos. Y es decir, de que el profesional, ¿cómo podría o tendría la moral de calificar o de evaluar si no tiene el perfil necesario que un estudiante necesita? Y no sé si el doctor Jimmy quisiera complementar esta parte. Bueno, la parte ética es fundamental. Garantizar la práctica ética es la lógica complejidad de todo mecanismo de evaluación. La parte emocional puede cumplir una función, sea en pro o en contra. La parte práctica y experiencia del docente también. Y finalmente, ¿cuál es la evaluación de un trabajo que sea caracterizado con una nota de 100 sobre 100? Para mi persona, un trabajo puede ser resultado todo el análisis 60 sobre 100. Para el otro docente, 70 sobre 100. Para el otro, puede ser 90 sobre 100. La cuestión, que la evaluación conlleva toda la parte de experiencia y conocimiento previo que nosotros, cada uno como docente o como miembro de tribunal, tiene a la hora de evaluar ciertos trabajos. Ahí, yo prefiero ser evaluado personalmente por alguien que tiene experiencia y es cuasi experto en el tema, a ser evaluado por aquel que ha leído un libro o 2 libros y piensa que esa teoría es totalmente verdadera y que para aplicar a la realidad no necesita mayores cambios. Ahí, en ese punto, es donde se quiebra lo que es la teoría o el enfoque idealista de lo que es el realista. Y nosotros, como docentes, necesitamos trabajar en ello. Tener ética en la evaluación propia de las condiciones que tenemos para evaluar los trabajos y qué aportes podemos dar a ese postulante o estudiante de cualquier área del conocimiento. La ética es fundamental. Muchas gracias, maestro Jimmy. Pasamos a las últimas 3 participaciones. Tenemos a Erika López que nos dice, ¿podría mencionar unos ejemplos específicos de lo que se podría evaluar de manera cualitativa para poder llegar a contribuir a la formación de docentes investigadores? Bien, existen varias formas de cualificar. En trabajos previos de investigación que he realizado, he propuesto un método de evaluación basado en lo que es lógica difusa, parte de lo que es inteligencia artificial. Y entonces, las variables cualitativas, tales como, por ejemplo, el comportamiento social del estudiante, cuál es el grado de adaptabilidad a su entorno social, por otro lado, son cualitativos. O sea, yo puedo decir bueno, malo, regular, etc. Y ahora podemos utilizar escalas Likert, es cierto, podemos, pero eso se ve truncado. Lo que nosotros hacemos para romper ese truncamiento y que no me den opciones, un menú de opciones, es tomar una escala continua, es decir, que pertenezca a los reales. Eso implica utilizar una función de pertenencia difusa, ¿no? Y con ello sí podemos ir cuantificando esas variables cualitativas, ¿no? De apreciación, las que, como si busca mi nombre en la web, va a encontrar ese trabajo, ¿no? Se pueden aplicar y unir a las variables cuantitativas y sumar. Increíblemente, sí se puede.
Entonces, y eso se ha planteado en trabajos previos. Se puede utilizar las variables qualis unidas a las quantis para sacar un resultado cuantitativo y que se puede expresar de manera cualitativa o describir de manera cualitativa. Sí se puede. Si busca mi trabajo, coloca mi nombre en el Google, va a poder encontrar y coloca la palabra evaluación y le va a salir. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Tenemos aquí, Lupita Orozco nos dice, excelente exposición, gracias a los colegas bolivianos. Y tenemos a Dulce Cabrera, que nos menciona, en México tenemos macrouniversidades con profesores que tienen grado de maestría y o doctorado, y la evaluación de la práctica docente es muy baja. Los estudiantes refieren que el grado de profesor no garantiza una buena praxis docente. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos por un lado los grados académicos y tenemos por otro lado lo que es la experiencia profesional. Los docentes no podemos darnos el lujo en este tiempo y para adelante de especializarnos tan solo, por ejemplo, en la docencia y eliminar de nuestras vidas la parte de experiencia profesional o laboral. Generalmente, por lo menos, y disculpan que ponga mi persona como ejemplo, llevo toda la parte de docencia, llevo toda la parte de investigación y tengo también la parte de experiencia profesional. Yo laboro en una empresa, tengo resultados allá, veo cuáles son los resultados de los educandos que ingresan a trabajar a la empresa y retroalimento en mis clases para que no cometan los mismos errores. Es decir, cuando un docente tiene esta complementariedad de experiencias y trabajos en diferentes mundos, tiene la capacidad de poder analizar las realidades y no tan solo aislarse en un mundo teórico, el cual es realmente bello, ¿listo? Pero si yo entro a aprender lo que es teoría fractal, teoría del caos, etcétera, que es muy bonito en topología matemática, en el cual tengo experiencia, pero si eso yo no lo logro aplicar a la realidad, para mí, personalmente, no sirve de mucho. Pero si yo esa teoría la llevo a la praxis, veo cuáles son los resultados, veo cómo se implementa, cuáles son los resultados que logro, entonces ahí puedo retroalimentar a mis estudiantes y decirles, miren, esta teoría sirve para tal cosa y yo la he aplicado en la realidad y he tenido tales resultados. O sea, eso es un docente. Un docente que tan solo lee libros, se aísla y te coloca como pregunta cuáles son las fases de una investigación y te pone mal o bien, eso es realmente un gran error que podemos cometer como docentes. Necesitamos ser líderes y ese liderazgo nace de la experiencia que tiene el docente, de los conocimientos o grados académicos que ha alcanzado. Y eso incentiva al estudiante. Porque si no hacemos eso y nos metemos tan solo en la universidad y empezamos a enseñar solo libros y de esos libros no podemos salir y tampoco tenemos el análisis crítico hacia esa literatura, y entonces ¿qué somos? ¿Simples repetidores? Mi pregunta. Como docentes necesitamos trabajar en ello. Necesitamos llevar nuestros conocimientos a la realidad, ver si funcionan o qué cambios hay que realizar a esas teorías para que funcionen en la realidad y luego enseñar. Esa es la lógica, realmente. Por lo menos con base en la investigación que hemos realizado y bueno, la experiencia que poseo. Muchísimas gracias, maestro Jimmy. Pues no queda más que agradecerles a nuestros ponentes su esfuerzo, su dedicación. Realmente han enriquecido mucho este eje número 4 de procesos de formación. Hemos tocado las prácticas educativas, el sentido ético y el compromiso social desde diferentes puntos y enriquecido pues nuestra visión de lo que es el mundo educativo. Les agradezco mucho su participación, su paciencia. Nos pasamos del tiempo, pero
Los temas estaban bastante interesantes, la interacción bastante productiva, y pues les agradezco de verdad que hayan participado con nosotros en esta edición del Congreso. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego, pues, a todos. Muy amable, un fuerte abrazo desde acá, desde Bolivia. Un gusto tenerlos. Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego, Gran Juan. abrazo a Nos los vemos. hermanos bolivianos. Gracias.